Cuando la misericordia nos enoja, Nínive no era una ciudad de la que se hablara a la ligera. Era conocida por su violencia, su crueldad, su orgullo. Era un lugar donde el poder se ejercía sin restricción y la misericordia no era un valor que nadie esperara. Las naciones la temían. La gente sufría bajo su dominio. Las historias de brutalidad viajaban mucho más allá de sus fronteras, y esas historias no eran exageradas. Nínive no era incomprendida, era peligrosa. Y, sin embargo, aquí es donde Dios decide comenzar la historia de Jonás. Dios no envía a un profeta a un pueblo receptivo. No comienza con una nación ansiosa por escuchar. Envía a su mensajero al corazón de una ciudad que se oponía abiertamente a todo lo que Dios amaba. Una ciudad que caminaba directamente hacia el borde del juicio divino, lo supiera o no. Cuando la Escritura presenta a Nínive, lo hace con una claridad inquietante. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Eso importa, porque antes de conocer a Jonás, necesitamos entender el mundo al que estaba siendo enviado. Nínive no era un debate teológico, era una amenaza moral. Así que cuando Dios habla y le dice a su profeta que vaya allí, no es un mandato neutral, es inquietante. Obliga a una pregunta que muchos preferiríamos evitar. ¿Qué hace Dios con personas que son profunda y activamente malvadas? ¿Qué hace Dios con quienes dañan a otros y parecen prosperar por ello? Esas preguntas no son abstractas, también viven en nosotros, y ahí es donde Jonás entra en la historia. Jonás no era un desconocido para Dios. Conocía a Yahvé, conocía su carácter, conocía su historia, conocía las historias de juicio y conocía las historias de misericordia. No era ingenuo respecto al mal, ni estaba confundido acerca de la santidad. Por eso el mandato de Dios cayó con tanto peso. Jonás no duda porque esté confundido, duda porque entiende exactamente lo que Dios está haciendo. Jonás conoce la ciudad a la que ha sido enviado, conoce su reputación, conoce su violencia, conoce la sangre que se ha derramado y el temor que se ha extendido a su paso. Y conoce algo más con la misma claridad. Conoce al Dios que lo está enviando. Jonás ha pasado su vida aprendiendo los caminos de Yahvé. Sabe que Dios no es impulsivo, sabe que Dios no se deleita en la destrucción, sabe que las advertencias no son amenazas vacías, sino invitaciones, invitaciones que crean la posibilidad del arrepentimiento y la misericordia. Y ese es precisamente el problema. Si Jonás va, Nínive oirá. Si Nínive oye, podría volverse. Y si se vuelve, Dios podría arrepentirse. Así que la Escritura nos dice con una sencillez impactante: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás no intenta escapar del poder de Dios. Intenta evitar la misericordia de Dios. Él huye, no en pánico, sino en negativa. Se mueve en la dirección opuesta, creyendo que la distancia podría lograr lo que la desobediencia no puede. Cree que si retiene el mensaje, el resultado quedará sellado. Nínive continuará en su violencia, y Dios, fiel a su justicia, traerá el juicio que Jonás cree que merecen. Es una forma peligrosa de razonar, pero profundamente humana. Jonás intenta usar el carácter de Dios para asegurar su resultado preferido. Cuenta con la santidad de Dios para completar lo que la obediencia de Jonás interrumpiría. Quiere justicia sin misericordia, juicio sin arrepentimiento, santidad sin compasión. Jonás no dice esto en voz alta al principio, pero más adelante, cuando su corazón queda completamente expuesto, finalmente admitirá lo que siempre supo, lo que lo llevó a huir desde el comienzo. Conocía el tipo de Dios con el que estaba tratando, porque sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4, versículo 2. Y si somos honestos, reconocemos ese impulso. Hay momentos en que oramos para que Dios actúe, no porque deseemos redención, sino porque deseamos resolución. Queremos que la situación termine, queremos que la amenaza desaparezca, queremos que se atienda la injusticia. Y a veces, si escuchamos con atención a nuestro propio corazón, lo que más queremos no es restauración, sino vindicación. La historia de Jonás nos confronta aquí, porque nos recuerda algo que olvidamos con facilidad. Dios no es una herramienta que usamos. No es una fuerza que manipulamos mediante obediencia o silencio. No podemos colocarnos de tal manera que Dios se vea obligado a actuar conforme a nuestras preferencias. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos.
Sus propósitos son más grandes que nuestras quejas. Y es imposible que cualquier ser humano, profeta o no, maneje a Dios para que haga lo que secretamente queremos que haga. Jonás creyó que huir resolvería el problema. Lo que estaba a punto de aprender es que la misericordia de Dios persigue al mensajero con la misma determinación con que persigue al malvado. La decisión de Jonás de huir no crea distancia entre él y Dios. Crea una colisión. El mar no permanece en calma. El viaje no avanza según lo planeado. Casi de inmediato, la negativa de Jonás se extiende y comienza a afectar a personas que no tienen nada que ver con Nínive y ningún conocimiento de Yahvé. La Escritura nos dice, pero el Señor desató un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una tormenta tan fuerte que la nave estuvo a punto de romperse. Jonás capítulo 1, versículo 4. No es una tormenta al azar, es intencional, no violenta por el simple hecho de serlo, sino confrontativa. Dios no está arremetiendo, está interviniendo, y observa quién siente primero su peso. Los marineros entran en pánico. No son hombres inexpertos, este es su sustento. Conocen el mar, pero esta tormenta supera su habilidad y expone sus límites. Claman a sus dioses, arrojan la carga por la borda, hacen todo lo que saben hacer para sobrevivir. Mientras tanto, Jonás duerme. Hay algo inquietante en esa imagen. El profeta de Dios está en reposo mientras los paganos están aterrorizados. El que conoce a Yahvé guarda silencio mientras los que no lo conocen buscan ayuda desesperadamente. Finalmente lo despiertan y exigen respuestas. Y cuando echan suertes, la verdad sale a la luz. La tormenta no es aleatoria. Jonás no es un espectador. Aquí es donde Jonás finalmente habla y cuando lo hace, dice la verdad. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Jonás capítulo 1, versículo 9. Es una confesión notable y una incompleta. Jonás sabe quién es Dios, conoce su autoridad, conoce su poder sobre la creación, y sin embargo está huyendo activamente de ese mismo Dios. Su teología es correcta, su obediencia no. Los marineros se estremecen, no solo por la tormenta, sino por lo que Jonás les dice. Se dan cuenta de que están atrapados en el camino de un Dios mucho más grande que cualquier cosa que hayan conocido. Y lo que sigue es inesperado. No se apresuran a arrojar a Jonás al mar. Se resisten, reman con más fuerza, intentan salvarlo, claman a Yahvé, no por juicio, sino por misericordia. Te rogamos, oh Señor, que no perezcamos por causa de la vida de este hombre, y no pongas sobre nosotros sangre inocente. Jonás capítulo 1, versículo 14. Son los marineros, no Jonás, quienes temen al Señor correctamente. Y cuando finalmente Jonás es arrojado al mar y la tormenta cesa, la Escritura nos dice algo sutil pero profundo. Los marineros ofrecen sacrificios, hacen votos, responden al poder y la misericordia de Dios con reverencia. Antes de que Nínive escuche una sola palabra, la misericordia de Dios ya está alcanzando a los de afuera. Antes de que Jonás predique arrepentimiento, los paganos están respondiendo con humildad. Jonás quiso impedir que la misericordia llegara a Nínive. En cambio, la misericordia se derrama más allá de los límites de su rebelión. Esto es parte de lo que Jonás debe aprender. La gracia de Dios no es frágil, no depende de mensajeros perfectos, no puede ser contenida por la resistencia humana. Ni siquiera nuestra desobediencia puede impedir que Dios se revele a quienes lo buscan. Y en algún lugar en medio del caos del viento y las olas, Jonás está siendo confrontado con una verdad que aún no ha aceptado. La compasión de Dios no es selectiva, no se detiene en las fronteras que Jonás prefiere. Se mueve donde Dios quiere, a menudo de maneras que más nos inquietan. El mar se cierra sobre Jonás, y por un momento parece el final. Esto es lo que Jonás creía que quería. Si la obediencia llevaría a la misericordia, entonces tal vez el silencio llevaría al juicio. Si hablar salvaría a Nínive, entonces quizá desaparecer sellaría su destino. Pero Dios no permite que la historia de Jonás termine en el agua. La Escritura nos dice, y el Señor designó un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 1, versículo 17. Esto no es castigo, es preservación. El pez no es un acto de ira, es un acto de contención. Dios no abandona a Jonás a las consecuencias de su vida, ni lo obliga a volver a la obediencia solo por medio del temor. En cambio, le da tiempo, tiempo sin distracciones, tiempo sin escape, tiempo para enfrentar al Dios que conoce, pero al que aún resiste. Dentro de la oscuridad, Jonás finalmente ora. Su oración es poética, es honesta,
Está llena de escritura y moldeada por el lenguaje de adoración de Israel. Jonás sabe cómo hablar con Dios y lo hace con profundidad y claridad. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Jonás capítulo 2, versículo 2. Jonás reconoce el poder de Dios, reconoce su liberación, incluso expresa gratitud por haber sido salvado. Y sin embargo, si escuchamos con atención, falta algo. Jonás agradece a Dios por salvarlo. Nunca le pide a Dios que lo salve a ellos. No hay confesión de su odio. No hay arrepentimiento por su deseo de ver a Nínive destruida. No hay un ablandamiento de su corazón hacia el pueblo al que fue enviado a advertir. La oración de Jonás es sincera, pero incompleta. Es la oración de alguien que quiere rescate sin transformación. Y aún así, Dios escucha. Dios no exige un arrepentimiento perfecto antes de extender gracia. No requiere que el corazón de Jonás esté completamente alineado antes de restaurarlo a su propósito. Cuando Jonás termina de orar, la Escritura nos dice: entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás capítulo 2, versículo 10. Jonás es devuelto al lugar de decisión. Este momento importa porque nos muestra algo esencial sobre cómo obra Dios. La obediencia puede comenzar antes de que nuestros corazones estén completamente sanados. Dios puede usar pies dispuestos mientras continúa trabajando en un corazón resistente. Jonás irá a Nínive, pero irá todavía cargando tensión en su interior, y así es como a menudo comienza la vida del reino para nosotros también. Obedecemos mientras seguimos luchando, avanzamos mientras aún estamos incómodos. La misericordia de Dios no espera a que seamos impecables. Nos encuentra en movimiento. Pero la historia de Jonás no ha terminado, porque la obediencia sin transformación interior siempre se manifiesta tarde o temprano. Cuando Jonás finalmente entra en Nínive, el mensaje es breve. No hay ilustraciones, no hay explicaciones, no hay notas teológicas. Jonás no suaviza la advertencia, pero tampoco la exagera. Camina hacia el corazón de la ciudad que desprecia y anuncia que el juicio viene. Y entonces ocurre algo asombroso. Nínive escucha. La Escritura no nos dice que Jonás sea persuasivo, no describe sermones dramáticos ni llamados elocuentes. Simplemente nos dice que el pueblo creyó a Dios, y el pueblo de Nínive creyó a Dios. Jonás capítulo 3, versículo 5. Esa línea es fácil de pasar por alto, pero hace un trabajo enorme. El pueblo no cree a Jonás, cree a Dios. El mensaje atraviesa al mensajero y llega justo donde Jonás esperaba que no lo hiciera. Desde el más grande hasta el más pequeño, la ciudad responde. Ayunan, lloran, se humillan. Incluso el rey desciende de su trono, se quita sus vestiduras y se une a su pueblo en arrepentimiento. No es un remordimiento performativo, es un reconocimiento colectivo. Entienden que están en terreno peligroso delante de un Dios santo y no presumen de la misericordia. La esperan. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Jonás capítulo 3 versículo 9. Esa frase, quién sabe, importa. Nínive no exige perdón, no negocia, se pone completamente en las manos de Dios y Dios responde. Cuando Dios vio lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás capítulo 3, versículo 10. La misericordia llega exactamente donde Jonás temía que llegara. La ciudad es perdonada, la violencia se interrumpe, el juicio se pospone, y lo que debería ser un momento de celebración se convierte en el momento que Jonás no puede soportar. Porque Jonás nunca se sorprendió de que Dios pudiera perdonar a Nínive. Temía que lo hiciera. Jonás no se regocija cuando Nínive es perdonada, se enfurece. La Escritura lo dice claramente, pero esto desagradó en gran manera a Jonás y se enojó. Jonás capítulo 4 versículo 1. No es un estallido momentáneo de emoción, es la exposición del corazón de Jonás. Lo que Dios ha ido revelando pacientemente mediante tormentas, marineros, silencio y misericordia, ahora sale completamente a la luz. Jonás finalmente dice en voz alta lo que lo ha impulsado desde el principio. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás sabía exactamente quién era Dios, y eso es lo que lo hizo enojar. Jonás quería justicia sin misericordia, quería juicio sin arrepentimiento, quería que la santidad de Dios se alineara con el resentimiento de Jonás, y cuando Dios permaneció fiel a su propio carácter, Jonás se sintió traicionado. Este es el peligro que Jonás nos muestra.
Cuando comenzamos a exigir que Dios actúe contra otros, especialmente contra quienes han causado daño real, puede que no comprendamos plenamente el poder que estamos invocando. El juicio no es una herramienta puesta en nuestras manos. Le pertenece solo a Dios y se mueve conforme a su sabiduría, no a nuestras emociones. Dios no responde a Jonás con castigo. Responde con una pregunta. ¿Tienes razón para enojarte? Jonás capítulo 4, versículo 4. Jonás no responde. En cambio, sale de la ciudad y espera. Se coloca al oriente de Nínive, observando, quizá esperando que la misericordia todavía se derrumbe en juicio. Dios, aún paciente, designa una planta para dar sombra a Jonás. Jonás la disfruta. Luego Dios designa un gusano. La planta se marchita. Jonás vuelve a enojarse. Y Dios hace una última pregunta. Tú te apiadaste de la planta por la cual no trabajaste ni hiciste crecer. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. Ahí termina el libro. Sin resolución, sin arrepentimiento de Jonás, sin respuesta registrada, solo una pregunta suspendida en el aire. Dios no está excusando el mal de Nínive. Ya lo ha nombrado. No está negando la justicia. La historia continuará y la rendición de cuentas llegará. Pero aquí, Dios revela algo a lo que Jonás se ha resistido. Incluso los malvados siguen siendo seres humanos hechos a su imagen. Muchos están en peligro sin comprender plenamente a quién están desafiando. Jonás quería que Dios actuara. Dios quería que Jonás viera. Y esa pregunta ahora se vuelve hacia nosotros. Vivir en el reino significa confiar en un rey cuya misericordia es más profunda que nuestros instintos y cuya justicia es más sabia que nuestra ira. Nunca estamos más allá de la redención. El brazo de Dios no es demasiado corto para salvar. Nadie puede pecar tan gravemente como para quedar fuera de su alcance. Pero tampoco podemos ignorar a Dios con impunidad. La misericordia no es permiso para permanecer sin cambios. La gracia invita a la transformación, no al derecho adquirido. Jonás nos enseña que es posible conocer el carácter de Dios y aún así resistir su corazón. Es posible hablar por Dios y aún así luchar con la compasión. Y es posible obedecer mientras Dios todavía está trabajando para ablandar lo que se ha endurecido dentro de nosotros. El libro termina sin decirnos qué eligió Jonás, porque la pregunta nunca fue solo para Jonás, es para nosotros. Al sentarte hoy con la historia de Jonás, tómate un momento para reflexionar sobre dónde la pregunta de Dios presiona tu propio corazón. ¿Dónde te has encontrado anhelando justicia pero resistiendo la misericordia? ¿Dónde podría Dios estar invitándote a ver a las personas, incluso a las personas difíciles, a través de sus ojos y no de tu enojo? Si lo deseas, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos este camino.